corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos al cierre del estudio del libro de Apocalipsis. Hoy veremos los dos últimos capítulos. Son dos capítulos
demasiado esperanzadores, muy bonitos y una nueva historia. Realmente nos presentan una historia, una conclusión, algo muy propio justamente para cerrar todo el compendio de la Biblia. Creo que son dos capítulos que evocan la esperanza de todos los que esperamos en el Señor y sin duda son difíciles de analizar, de entender, pero en su esencia más simple en la lectura que se hace, pues le llenan a uno la, la fe, la confianza de que lo que sea que ha de venir, de lo por venir, al final de toda la historia, cuando todo ha terminado, lo que esperamos en el Señor ciertamente es bueno. Y diciendo esas palabras, que lo que viene para los que amamos al Señor, para los que venzan, como lo declara este libro, son cosas maravillosas. Así que esto es algo parecido como cuando el abuelo o el padre de familia reúne a todos los hijos y les va a decir lo que ha de ser porque él ya no va a estar más. ¿Qué pasa si uno no llega a la reunión? Pues además que se pierde su oportunidad de lo que le toca, ¿no? O sea, si un padre de familia tiene una noticia importante, valiosa que dar a sus hijos y lo reúne y hace todo lo necesario para comunicárselos, pues no creo que lo oportuno sea cerrar los oídos y menospreciarlo. Sería muy torpe. Mm, es importante atender a lo que, bueno, a lo que tenemos aquí como el cierre de la Biblia. Sin más, vamos a orar y arrancamos. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos abres los ojos y el conocimiento y la comprensión a las cosas que han de ser para nuestro bien, Señor, para el de nosotros y de nuestros hijos, para que veamos hacia adelante, hacia el futuro con optimismo, sabiendo que tú ya has vencido, Señor, y que en ti todas las cosas ya han sido hechas. Nosotros simplemente vamos en una línea de tiempo a la espera, Señor, de que las cosas sean como han de ser, con la fe, con la esperanza, la certeza, Señor, de que si estamos en ti, si en verdad nos mantenemos firmes, si nuestra confianza se mantiene, si nuestra fe es verdadera, en verdad también sabemos que todo esto que se cuenta de tu bien para tu pueblo será también sobre nosotros. Y yo te agradezco por eso. Llénanos de fe en esta tarde para entender, para aprender, Señor, y para aguardar en ti. En el nombre de Yeshua. Amén. Veamos entonces cómo dice. Capítulo 21 del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Listo, ¿cómo la ven? La escena es completamente única en la Biblia. Única, no que no haya mención de cosas similares, sino la escena que plantea, ¿no? De una manera muy concisa, ¿cuál es el destino final de todas las cosas? ¿Cuál es? ¿Mm? Una habitación con el Altísimo. Si nos fijamos, es que vamos en la página de, por lo menos de esta Biblia, 1598. La página 1500 de esta Biblia. A unas restantes 1601, ¿sí? 98 a 601, faltan 3 páginas. En 3 páginas, las 3 últimas páginas del libro, de esta edición, pues, nos cuentan el propósito de todo el sentido
de que tengamos este libro en nuestras manos. No que no haya sido mencionado en otro lado, sino que aquí, como cuando ya estás viendo el final de la película y ya sabes con quién termina el protagonista y quién muere y quién vive y quién gana y todo eso, estamos en esa escena, en un rollo que finalmente sigue siendo un tráiler, ¿no? O sea, no dice sino datos que uno dice, uy, pinta bueno eso, me la quiero ver. Em, para ampliar entonces esto que se plantea desde este momento, vamos a ver varios pasajes en relación a esto, ¿no? Dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Primer concepto. Eh, Segundo concepto, la nueva Jerusalén. O sea, son conceptos que atienden a lo mismo, pero se manejan, digamos que indistintos, separados. Eh, Además, oí una voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios morará con ellos. Dios será, Dios estará con ellos serán su pueblo y Él será con su Dios. Y todo lo anterior habrá pasado. Esas son como las tres cosas que nos manifiestan acá. Veamos este asunto de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué dijeron los profetas acerca de esto? Isaías 65. Vamos a Isaías un momento. Y veamos qué anunció el profeta. O sea, ¿desde cuándo hay una sensación o un conocimiento, una esperanza de unos cielos nuevos y tierra nueva? ¿Y qué podría significar esto? Isaías 65. (17) Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán la obra de su mano. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Y esta profecía de Isaías está ya casi que al cierre del libro, igualmente como el libro de Apocalipsis. Es muy interesante que estos dos capítulos, el 65 y 66 de Isaías, hablan justamente de lo mismo, ¿no? La futuración, una esperanza en lo porvenir en relación, y particularmente en el caso de Isaías, a Jerusalén. ¿Isaías en qué tiempo estuvo? ¿Recordamos? ¿Isaías de qué? Sí, no sé, ¿a qué época hace alusión? ¿Qué evento importante es contemporáneo de Isaías? Sí, Ezequías. ¿Qué evento importante estás ahí cerca de Isaías? La deportación. Entonces, Isaías es contemporáneo de un evento muy importante y es el de la destrucción del templo, ¿no? Bueno, él precedió esos eventos, él fue un profeta más bien que anunció todo ese juicio que vendría pues de mano de los babilonios. Y por lo tanto, si lo pensamos de una manera, fue un apocalipsis.
¿Qué pasó en tiempo de Isaías? Un apocalipsis. ¿Y qué pasó con ese apocalipsis? Pues la nación prácticamente dejó de ser por un instante. Todos salieron de su lugar y fue conquistado por los babilonios. Y hubo una gran matanza y un secuestro masivo y se destruyó el templo. Pasaron muchas cosas. ¿Qué esperanza habría de que una nación después de eso, pues, surgiera o continuara, ¿no? Lo único que alentaba al pueblo a que eso fuese así eran unas profecías donde se anunciaba que ellos volverían. Es decir, una esperanza en lo porvenir. eh, y ahí es donde tiene sentido en todas las palabras de Isaías. Unos nuevos cielos y una nueva tierra. Es decir, un nuevo tiempo para Jerusalén. Solamente que más allá del sentido, digamos, de una restauración próxima, que es lo que obviamente la nación esperaría, la profecía de Isaías es mucho más allá. Esta profecía que simplemente se atañe al contexto, de hecho lo que acabamos de leer, el pasaje que va ah, justamente en ese mismo capítulo es el castigo a los rebeldes. Así es como se lee acá. El castigo de los rebeldes, ¿no? Como arranca diciendo, fui buscado por los que no me preguntaban, fui hallado por los que no me buscaban, dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos. Y arranca este capítulo como, pues haciendo señalamientos sobre Israel, una nación difícil, una nación dura. Y en ese mismo capítulo es justamente hasta el versículo 17 es donde dice, he aquí, crearé nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, como leímos esta mañana en el pasaje de la Parashá, en el libro de Deuteronomio, en el cántico de Moisés, viene una queja sobre un Israel de una generación mala y perversa, pero al final dice el Señor, yo tendré misericordia de mis siervos, ¿no? Y por eso me arrepentiré del mal y les perdonaré. Entonces, si vemos hay un concepto de bíblico constante de el Señor reconoce que la humanidad tiene un problema grande. Pero ese problema grande de la humanidad no es, digamos, es un problema para nosotros, más no para Él. Porque el plano, la obra que Él hace, que se ha propuesto hacer con la humanidad, no va a depender entonces de nosotros, sino de Él. De tal manera que Él se permite entonces juramentar, prometer una esperanza para la humanidad a unas sabiendas de que somos como somos. Otra vez, estamos en un capítulo de Isaías 65 donde habla de la rebelde Israel y al momento le está diciendo, he aquí que crearé cielos nuevos y tierra nueva y unas promesas acerca de ese lugar. Si leímos todo Apocalipsis, se ha hablado una y otra vez de ese panorama. ¿Cómo se le llama a ese panorama si lo pensamos desde otra perspectiva? En Apocalipsis se ha hablado constantemente de dos tipos de pueblo. Y los ha simbolizado en dos mujeres. En todo el estudio de Apocalipsis hay dos mujeres presentes. ¿Quiénes son ellas? La gran ramera y la esposa, la desposada más bien, con el cordero. Hay dos conceptos a lo largo de todo Apocalipsis. Uno, que recibe un juicio de parte de Dios, que se ha prostituido, que ha sido engañado, que ha sido engañador. Y una esposa que se atavía y que se preserva, que se prepara para un reposo delante del Señor. Una guerra entre estas dos mujeres. Y si agudizamos nuestra vista más allá, uno siempre quiere, pues obviamente identificar, uno dice, pues, ¿quién es la gran ramera? Entonces, hemos hecho muchos comentarios, hay muchas opiniones, que la Iglesia Católica, que Roma, que el sistema, que une, que otro. Pero más allá de eso, es una figura evolutiva. El hecho de que se le llame la Gran Babilonia significa que se utilizó una figura del pasado, el de Isaías, la destrucción, la aniquilación, como una figura continua. Que se presenta de diferentes formas, pero es la misma. Versus una que se prepara, se atavía, en obras de justicia delante
del Señor. ¿Cuál es la queja del Señor en Isaías acerca de su pueblo? Su rebelión. Su rebelión, ¿no? Y si nos fijamos en este asunto de la rebelión de Israel, pues es lo más parecido en el relato de la gran ramera. Es decir, todas las acusaciones de Dios sobre su pueblo. Eres adúltera, eres rebelde, has asesinado. Y en Isaías es uno de los profetas que más duro le da a la conducta de Israel, por lo que le dice, sufrirás el castigo de esto. Y al momento está diciendo, pero no para muerte eterna, y nos presenta un panorama similar al de la resurrección. Cuando Israel termina sufriendo el castigo de Dios de mano de los babilonios, era como ver morir a una nación, literalmente, de tal manera que la única forma de volver a verla sería mediante una resurrección de la nación. Y este concepto o esta figura, ¿no?, de un juicio fatal de Dios, pero una segunda oportunidad tras el juicio, es lo que se transpone aquí a Apocalipsis y se manifiesta de una manera, digamos que similar. Y es una segunda oportunidad, pero una segunda oportunidad que se presenta también en un contexto nuevo. Un nuevo contexto, donde ya no está la primera mujer, la gran ramera. Si recordamos la predicación de la semana pasada, que se habló del tema de los 1000 años, esto es posterior a eso. Ya es un estado final de las cosas. Ya no va más, ya no hay más historia que contar de lo anterior, porque dice aquí que ya todo ha pasado, son cosas nuevas. Las primeras cosas ya pasaron, ya no hay historia más que contar. Y por lo tanto, siempre me gusta que refiero a un tema parecido a este, ver cómo también, así como lo vemos en las 3 últimas páginas, es parte del tema que está en las 3 primeras páginas de la Biblia. Si vemos ahí en Génesis, justo cuando arranca, dice en el capítulo 1, dijo en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en bestias y toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta, que da semilla que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto, y toda semilla os serán para comer. A toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el 6º día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y entonces, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Cuándo fue el día 7º? ¿No? Que siempre les digo, ¿cuándo pasó eso? Uno asumiría que ya pasó, porque es una lectura en pasado, ¿no? Y creó al hombre y le dijo, sojuzga, y luego descansó de la obra que había hecho. Arranca el capítulo 2 y dice, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados un día, no 7, el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, el cual regaba sobre la faz de la tierra. Y viene una segunda narrativa. Una segunda narrativa que, pues yo ya había notado, se las he compartido en diferentes ocasiones y me alegro mucho oír al curador de, de la, ¿cómo se llama? Sí, a Adolf Reutemann, que es un gran historiador y exégeta de la historia de nuestro pueblo. Y dijo lo que pues ya habíamos aquí dicho, me gustó mucho porque no lo había oído en otro lugar. Entonces él dijo, pues hay 2 Génesis.
Y eso es lo que también yo les había dicho en otra ocasión. A mi modo de entender, el capítulo 1 fue un agregado. Es decir, no que sea esté equivocado ni nada de eso. No, lo que estoy diciendo es que hace parte de otra narrativa. Hay una, una cuenta de sucesos muy diferente al segundo capítulo, donde en el segundo capítulo Dios crea todo, no ha puesto al hombre, no hay plantas, no hay nada, y lo primero que hace es, antes que animales y todo, crea plantas. En el capítulo 1 es al revés. Perdón, no al revés, pero hay otro orden de sucesos. Aquí, de hecho, en el capítulo 2 crea primero al hombre y después los animales, ¿no? Ahí dice, Dios no había hecho llover, subía a la tierra un vapor el cual regaba la faz de la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primero crea al hombre. Y Yahweh plantó un huerto en el Edén. O sea, crea al hombre y luego genera las plantas, porque no habían, dice aquí. Al oriente puso al hombre que había formado. Yahweh hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno para comer, el árbol de la vida en medio del huerto. Este árbol se va a mencionar ahorita en Apocalipsis. El árbol de la ciencia bien y mal. Salía un río para regar el huerto. Bueno, más adelante dice, tomó pues Yahweh al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y guardara, y mandó Yahweh al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, justo como se narró en el primer capítulo, solamente que esto pasa en el sexto día, en ese capítulo. Y del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque morirás el día que comas de él. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Yahweh, y le haré ayuda idónea para él. Yahweh formó pues de la tierra toda bestia del campo. Antes creó al hombre, después los animales. Toda de los cielos las trajo a Adán para que tuviese como había llamarlas. Dice que no encontró en ella ayuda idónea y creó entonces a la mujer. Entonces queda al hombre, a los animales y luego a la mujer. Es un orden completamente diferente de sucesos. De hecho, crea al hombre, luego las plantas, luego los animales y luego a la mujer. Que no es una creación, realmente es una división del mismo hombre. La toma de él. Y bueno, ¿a qué punto voy? ¿En qué momento entonces fue y descansó Dios? Porque el capítulo 3, pero la serpiente era astuta, y viene el tema del pecado del hombre y luego la expulsión del huerto. Y entonces, ¿cuándo pasó el séptimo día? A mi modo de entender, y como se los he compartido, nunca ha pasado, sino que estamos en el sexto día aún. Es en el día del hombre, de su creación, de su formación, de su transformación incluso. Porque como dice ahí, y lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Y pues si nos vemos no somos ni tan semejantes a él, porque por eso dice el apóstol, para que seáis conformados a la imagen del varón perfecto. O sea que es una transformación. Nos ha hecho con ese propósito de ser semejantes a él, mejor dicho, en comunión con él. Significa entonces que ese capítulo, ese día sexto, habla de el hombre. Y toda la Biblia es el día sexto. Toda la Biblia habla del día sexto. O sea, todo esto es nuestra historia. Donde cómo el hombre pasa de un estado de lejos de Dios, o más bien, estando con Dios, se aleja de Dios, y cómo hay toda una historia que lo regresa al inicio, pero dando cierre al día, ¿no? Y vio Dios todo lo que había hecho era bueno. Solamente lo dice cuando terminó el día. El día sin duda no ha terminado. Estamos en pleno día aún, hasta que todos los eventos de la Biblia nos cuenten cómo el hombre termina siendo entonces hecho a la imagen de Dios. Aquí en Apocalipsis, por eso le llama entonces a ese hombre renovado la esposa del Cordero. Ataviada, transformada, una esposa que fue originalmente pobre, miserable, ciega y desnuda, y termina siendo la esposa del Cordero de Dios. Entonces, ¿quién es ella sino una que se unirá con él? Lo que significa la comunión del inicio, donde dice, serán hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nos fijamos, como dice por ahí un pasaje, que Dios no hace nada sin anunciarlo por sus profetas, en el principio del libro se habla del final. ¿Cuál es el final? Y reposó Dios de las obras que había hecho. En Hebreos, el apóstol también entendía así, dice, si aún se habla de un reposo es porque no ha llegado aún. El día en que nosotros reposemos de nuestras obras, así como Dios reposó de las suyas, en Él está el reposo entonces. Por eso un pasaje dice, ven, entra al reposo de tu Señor. Cuando habla de los galardones, pues, y del castigo eterno.
ven, siervo malo y fiel, ¿no? No fuiste bueno, apártate de mi vista, pero tú fuiste fiel, ven y entra en el reposo de tu Señor. El reposo finalmente entendemos, siendo aquí muy directo, es un evento posterior, es algo que no ha pasado. Es cuando el Señor está ahora y se reinicia con nuevos cielos y nueva tierra, cuando se entiende que ya se acabó todo este asunto de, digamos, de la transformación humana, de llegar a ser lo que Dios destinó que fuésemos. Por lo tanto, aquí anuncia eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Entonces, este primer cielo y primera tierra, siendo concluyentes, hace referencia al día sexto, un día que terminó. Todos los días se reinician, y fue la tarde de la mañana, un día. Fue la tarde de la mañana, segundo día. Es una manera de entender que ya no hay nada que contar de ese día porque ya fue. Ya se inicia un nuevo proceso. Por lo tanto, el primer cielo y la primera tierra, es decir, ese día, lo que significó la historia del hombre hasta ese punto, ya fue. Porque esa creación entra en el reposo del Señor. Es decir, hay un nuevo tiempo para ella. Pero lo que fue esa transformación, por ejemplo, del primer día que fue y no había nada, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía. ¿Y cómo termina ese día? Y fue la luz. O sea, hay una transformación de oscuridad hasta la luz. Lo mismo pasa con el hombre. De un hombre, digamos que perdido, extraviado, a un hombre que tiene un lugar en Dios. Entonces dice aquí, versículo, otra vez en capítulo 21 de Apocalipsis, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y él lo habla como algo que ya se sabía. Es decir, como lo que leímos en Isaías, una profecía de un estado postrer, de una nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén. ¿Qué significaría para Israel una nueva Jerusalén? De la época, ¿qué significaba? Pues que la Jerusalén actual estaba corrompida y no... O sea, cuando tú hablas de algo nuevo, como, como lo dice el mismo apóstol, ¿no? Lo que está viejo está próximo a ser desechado y debe ser renovado, ¿cierto? Esta Jerusalén de la que hace referencia acá, una nueva Jerusalén, se refiere a la misma en el sentido de que no es un reemplazo, sino que es una nueva versión de ella. La vi descender del cielo, dispuesta, ataviada para su marido. Porque ¿cuál es la queja de los profetas sobre... A ver, Jerusalén es una representación del corazón del pueblo. Es una representación de lo central del pueblo. Es donde estaba el templo, es donde estaban el corazón del Señor en ese orden de ideas y donde se halló corrupción en la nación. Donde incluso los sacerdotes, levitas, toda la nación se había corrompido. ¿Qué pasa con una Jerusalén así? ¿Está dispuesta para el Señor? Entonces el Señor dice, pues, vendrá una nueva. Y esto nos recuerda entonces a un nuevo corazón, ¿no? Les daré un nuevo corazón, la profecía del nuevo pacto. Les daré un nuevo corazón, para que me teman, para que mis mandamientos estén en ustedes. Puede haber una relación. Así que esta nueva Jerusalén, concluyendo un poco este asunto, más allá de lo que pueda hacer en lo literal, en el plano de si del cielo viene algo, si de lo que pueda hacer en un sentido, digamos, geográfico, de espacio, de lo que significa esto, en un sentido de eso, la verdad no sé, no tendría mucho que decir, lo desconozco. Pero en lo que sí sé que muy probablemente representa esto es esto, un nuevo nacer de la nación, un nuevo nacimiento, un pueblo que ya no es como el antiguo, un pueblo que estaba viciado, corrupto, y como aquella Babilonia, como aquella mujer ramera, desechado. Así que el Señor se dispone de un nuevo pueblo, pero no que es nuevo. A ver, este asunto del nuevo en términos bíblicos siempre es un poco confuso, porque para muchos se representa algo nuevo, o sea, algo que reemplaza lo anterior. Pero el nuevo bíblico, en otros términos, podría ser renovado. Por eso muchos no dicen nuevo pacto,
o Nuevo Testamento, sino el pacto renovado, para tratar de que en la traducción al español no sea confuso, ya que ha sido un gran tema de confusión, donde pues Israel ha sido reemplazado porque Dios buscó un nuevo pueblo, ¿no? Me comparten un comentario de que cielos nuevos y tierra nueva. Las palabras de Moisés, si recordamos, él dice: "He aquí que pongo como testigo al cielo y la tierra", ¿cierto? Y donde prácticamente que le pone la escritura nos pone una situación de todo lo que ustedes hacen está siendo apuntado. O sea, no hay manera de escapar del juicio de lo que pues está escrito de nosotros, de lo que en lo que hemos sido acusados delante del Señor. Y esos cielos nuevos, esos cielos y tierras representan dos testigos, entonces, que han estado desde el inicio hasta el final y que dan testimonio de nuestra conducta, de nuestro fruto, y que no podemos esconderlos. No son testigos falsos, sino son incluso ajenos a nosotros, ¿no? Están, pero no son humanos. Entonces, da el concepto de que el sentido de nuevos cielos y nueva tierra también representa pues un nuevo tiempo en lo que se refiere a las acusaciones que hay acerca de la humanidad, ¿no? Es como un borrón y cuenta nueva, porque ya no hay más acusaciones que valgan. Ya ha sido juzgado, ya es cosa juzgada. Por eso hablaba de un nuevo día, o sea, el día termina y se reinicia. Los ciclos bíblicos es de unas cosas más bonitas que hay, porque es que son patrones constantes que nos permiten entender cosas. El ciclo de un día, ¿no? Noche y mañana, y se repite mañana y noche, mañana, tarde y mañana, tarde y mañana, tarde y mañana, ¿no? Las semanas tienen este ciclo de 7 días donde siempre nos lleva al reposo y se reinicia, reposo, se reinicia, reposo, se reinicia. El año con todas sus estaciones y se reinicia y vuelve a una primavera y termina en un invierno, y una primavera y vuelve a un invierno. Las de 50, ¿cómo es que llama? Los jubileos, donde siempre llega el tema del perdón absoluto y se reinicia. Y pasan 50 años y vuelve al perdón absoluto y se reinicia. Entonces, cuando siempre hay un ciclo y las festividades anuales, hay un ciclo que para el buen entendedor encuentra ahí patrones escondidos y hay cosas que entender. Estos son, como dice en Colosenses muy bien, porque todas estas cosas son sombra de las cosas venideras, es decir, pues están comunicando algo que si nosotros miramos con atención nos hablarán pues de cosas mayores, ¿no? Bueno, el caso es que esa nueva Jerusalén, que aquí lo dice claro, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, está hablando que esa nueva Jerusalén sin duda corresponde a un alguien que no es un singular, sino un colectivo, ¿no? La humanidad. Una humanidad no toda, sino aquella que pudo, digamos, ser ataviada para el Mesías. El concepto de la mujer, la esposa del Mesías, que está a lo largo de Apocalipsis, aquí cobra una forma y le da un nombre a esta mujer, la nueva Jerusalén. Dispuesta, ataviada como una esposa para su marido. Oí una gran voz que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres". Ese ser, que obvio esto es muy... No, esto es muy metafórico. Esto es para que es muy figurativo para que nosotros entendamos. O sea, hay conceptos tan celestiales, tan profundos que cómo se describen, cómo se entienden. Y además que el Señor también ha querido que estén, Él le dice: "Sella estas palabras. Tú no las vas a entender ahora, en el póster". O sea, también tienen este misterio para que sea necesario ser revelados. Se llama el libro de las revelaciones, ¿no? Pero bueno, dice: "Esta es el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y él mismo será su Dios". Y esta frase, que es diríamos entonces, aquí ya nos dio todo el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué existimos?
respuesta bíblica en un verso. ¿Para qué existimos? Para que Dios habite en nosotros. O sea, la respuesta bíblica al sentido de ser. ¿Por qué soy? Porque Dios me ha escogido para morar en mí. Porque Dios me ha escogido para ser mi Dios y yo su pueblo, ¿no? Y esto es una de las frases más recurrentes en la esperanza bíblica, que aparece desde el mismo Génesis, ¿no? Génesis 17, 7, 8. Estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré tu Dios y el Dios de ellos. La promesa del Señor a Abraham es que Él sería nuestro Dios y que los descendientes de Abraham serían su pueblo. Génesis 26, 24. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Éxodo 6:7. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Las promesas. Yo los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Levítico 26:12. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, ¿por qué el Señor escoge habitar en medio de su pueblo? Porque es la señal de que es nuestro Dios y de que somos suyos. Hoy en el pasaje de Deuteronomio decía, porque somos su heredad. Él se pasea en medio de su heredad, como lo hacía en el huerto. Él lo que está diciendo es que Él habita en medio de su pueblo. ¿Y quién es este pueblo? ¿Qué nombre le da finalmente? ¿Cuál será ese futuro nombre de Israel? Si lo hemos visto, pasa de un Jacob engañador, luego a un Israel que se fortalece en el Señor, luego una Jesurún, que es un pueblo fortalecido, vigoroso, no digamos que perfecto en que ha sido lleno, pero propenso a caer, como le dice a Jesurún, que caíste porque te engordaste, ¿no? El último nombre que en ese orden de ideas recibiría Israel es la Nueva Jerusalén. Un pueblo perfecto porque se ha vestido del Mesías, se ha vestido de lino fino, de obras perfectas en él. ¿A fin de qué? De ser su pueblo. O sea, es una promesa a lo largo de toda la Biblia. Él nos ha tomado como pueblo hay un propósito allí y es ser, eh, digamos que, emblanquecidos en él. Jeremías 7:23. Dime. Aquí es donde lo mencionó. Sí, ya ahorita vemos esos pedacitos. Pero esto es lo que mandé en Jeremías 7:23 diciendo, escucha mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Jeremías 24:7, les daré un corazón para que me conozcan porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí de todo corazón. Jeremías 31, el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días pondré mi ley en ellos y escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 11:20, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea su Dios. Ezequiel 36:28, habitarán en la tierra que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 37:27, mi morada estará con ellos, yo seré mi Dios, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, mi morada estará con ellos. Estamos hablando de que el destino final de esta nueva Jerusalén es ser el tabernáculo donde habita el Eterno, porque somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Oseas 2:23, la sembraré para mí en la tierra y me compadeceré de la que no recibió compasión y diré a los que no son mi pueblo, tú seas mi pueblo y ellos dirán, tú eres mi Dios. Zacarías 8:8, yo los traeré de vuelta y vivirán en medio de Jerusalén, serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y justicia. Zacarías 13:9, meteré en fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se funde el oro, como se prueba. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé y diré, ellos son mi pueblo y ellos dirán, el Señor es mi Dios.
Segunda de Corintios 6:16. Nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por último lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, ¿no? En el 21:3, oí una gran voz desde el trono que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres y habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y él mismo será su Dios". Entonces, como se fijan, hay una promesa desde Génesis que pasa por los profetas, lo recuerdan los apóstoles. De hecho, Yeshua también dice en su oración, dice: "Yo ruego, Señor, por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos". Una oración mucho más larga, en la que dice que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno en ti, ¿no? Y les dice: no se preocupen, yo me iré y preparé morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esta confirmación de tranquilos, tengan paciencia, que la obra que se ha planteado desde el principio de morar juntos es fiel. Es una promesa fiel de parte de Dios. Ahora, si tú te preguntas si ese es el propósito de la existencia, pues sí. Y no sé qué tan gustoso le puede parecer al mundo pensar que es eso al final. Es morar con Dios. ¿Qué sentido tiene eso? La pregunta creo que más correcta sería: y entonces, si no es para eso, entonces ¿para qué fuera? Porque existir por el mero hecho de existir es un derecho que no, pues como, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tendría que existir sin propósito? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene absolutamente ninguna razón. Pero saber que he sido creado con un propósito, digamos, de, de aprovechamiento para el que me ha creado, es decir, una relación con mi creador, pues tiene un sentido. ¿Cuál es? También lo desconocemos. O sea, ¿qué significa una eternidad con él? Pues no es claro. Tampoco es claro. Porque el sentido de tiempo para nosotros es agotador. Pásese. Es rico comer, ¿cierto? Pero pase una hora comiendo. No quiere más. Ya, o sea, estuvo bien. 5 minuticos. No, media horita, un buen almuerzo. Pero que me vuelvan a servir más y más y más. Yo espere ya no más. Entonces uno va a decir: ¿de eso se trata la eternidad? Es extraño, de hecho, pensarlo, y es difícil. Porque uno dice, es como: ¿a usted le gusta el día de reposo? Claro. Pero vean, ya son las 6:30. O sea, que se acabe. ¿Qué significa la eternidad con Dios? No lo sé. La Biblia no lo declara con exactitud. Lo único que sí nos dice es que habitará en medio nuestro. ¿Qué significa esa habitación de Dios en medio de nosotros? Creo que ese asunto para otro día. Y literalmente, bíblicamente, se lo diría para otro día. O sea, la Biblia no te lo cuenta. No pretende hacerlo. Lo único que te dice es: llega ese día. O sea, éntrale. Las puertas están abiertas. Ahí está la promesa. Lo único que sé es que no habrá más llanto. No, o sea, el sentido de sufrimiento para adquirir una evolución ya no va a ser más. Porque ya llegaste al punto, si es una buena palabra para este sentido, evolutivo, al que tenías que llegar. Y ya pasas de ser un hombre allá, eh, sí, como inclinado al mal, y llegas a una persona que entiende que en el confiar en Dios está el secreto de su existencia. En ese punto es el que te quiere Dios. ¿Y ahí qué sigue? Pues no sé. La Biblia no lo expresa con claridad, pero sí nos lleva al punto de como el que se asoma así por una rendijita y ve: uy, se ve bueno eso. No sé qué es, pero se ve bien. Sí, lo único que sé es que pues toca llegar, ¿no? Bueno, ahora sí, habiendo dicho todo eso, vamos a avanzar un poquito más. Entonces decía que la voz decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos serán su pueblo, Él estará con ellos como su Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas cosas, todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Muy hermoso, porque dice, lo que está diciendo es:
todas las cosas han pasado. O sea, hemos visto 20 capítulos de Apocalipsis llenos de juicios, ¿no? Y se derramaron las copas de la ira y muerte y sangre y la espada del Señor y su juicio y todo muy salvaje, así como, wow, la venganza del Señor, ¿quién la puede soportar? El día del Señor, ¿quién podrá estarse en pie? ¿No? Em, pero ahora de repente, pum, como que hay un sol de justicia, de paz, de un amanecer, ¿no? Em, Después de todas estas cosas, y dice, escríbelo porque es fiel y verdadero, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Y creo que es, si nos detenemos a ver cómo lo dice, cómo lo expresa, está diciendo, es la misma firma que ponía cuando hablaba Moisés, yo Yahweh. Sí, o sea, dile al pueblo tal cosa y finaliza diciendo yo Yahweh, como diciendo, póngale la firma que eso ha de ser, por eso le dice, esto es fiel, soy el principio y el fin. El que tenga sed le daré de beber gratuitamente la fuente de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y el que venciere es como arrancó Apocalipsis. Si recordamos, el tema del alfa y el omega arranca cuando se le presenta Yeshua a Juan y le dice yo soy el alfa y el omega, le empieza a hablar de las iglesias. Y con cada iglesia cerrada dice el que venciere, el que venciere, el que venciere. 7 iglesias, al final diciéndole, si recordamos, cada iglesia tenía una estructura en el mensaje, ¿no? Primero le hablaba de su estado, le hablaba de una queja que Dios tenía contra ellos, le hablaba de algo bueno que tenía esa iglesia, le daba una advertencia y al final le daba una esperanza diciendo por el que venza. El que venza, no sé, pondré su nombre en los pilares de mi templo. El que venza le daré, escribiré su nombre en el libro de la vida. Y así, ¿no? ¿Tú lo tienes por ahí? ¿Te dice ya? ¿Cómo es? Una característica de cada particularidad de cada iglesia. Un elogio, una crítica, un mandamiento, una instrucción para esa iglesia y una promesa. Y esa estructura fue para las 7. Hay una que sí que no está toda esa estructura, pero fue el plano general. Bueno, y aquí termina de la misma manera diciendo, yo soy el alfa y el omega, así que el que venza heredará todo esto. ¿Qué? Que yo sea su Dios y él sea mi hijo. O sea, la promesa final es la que ha estado a lo largo de toda la Biblia. El Señor ha querido morar en medio de su pueblo. Cuando ordena la construcción del tabernáculo, dice a Moisés, porque yo habitaré en medio del pueblo. Constrúyeme una morada para habitar en medio del pueblo. Y para los que son más, incluso más, que van a este punto el análisis hebreo de los textos bíblicos, de sus letras hebreas, ¿no? Que hay una enseñanza que he compartido incluso porque me parece que pues, tiene todo el sentido del mundo con la palabra Bereshit, ¿no? Que arranca con una Bet y luego Reshit. Reshit significa cabeza y Bet en hebreo pues es una casa. ¿Por qué el Señor hizo todo? Pues hizo una casa. Y el sentido de la creación es una morada para el Señor. Donde le dice a David, pero es que el universo no me contiene. Yo quiero morar en mi... Es raro, siquiera entendí, ¿por qué necesita el Señor de una creación para morar en ella si Él ya preexistía de su creación? O sea, hay mil cosas que no entendemos, pero que el Señor lo manifieste como un deseo de su corazón, nos debería hacer pensar pues, que es algo muy hermoso, porque ha escogido a nuestras vidas, nuestra existencia, como parte de su existencia. Es decir, Él bien podría haber seguido siendo Dios sin necesidad de nosotros, pero ha decidido, por la razón que sea, que yo no la sé, crearnos para morar junto con nosotros. Y no solamente diría que juntos, sino en nosotros, que es Be-Reshit. Y ese Bet, de ese término, significa muchas cosas. En, por, para. En el principio, por el principio, para el principio, creó Dios todas las cosas. Entonces, cuando pensamos en que el Señor decida morar en medio de nosotros, debería darnos alegría.
y decir, yo quiero entonces vencer. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. Y como hablamos, pues ya es el cierre del cuento. Ya se acabó el ciclo. Y ante un nuevo ciclo, bíblicamente es como que ya todo lo anterior ya pasó. O sea, no tiene sentido. Digamos que se cierra esa historia, ¿no? Y se empieza una nueva con aquellos que participaron en la anterior, pero desde un nuevo contexto, unos nuevos cielos y nueva tierra. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Vieron? La nueva Jerusalén, entonces, más allá de ser un edificio, una ciudad, algo que viene del cielo. Hay gente que dice, uy, la hemos visto hasta con telescopios. ¿En serio? Eso vea, es que la especulación es inmensa sobre cada cosa. Es válido en el sentido que, pues claro, todo el mundo desea entender esto. Pero si leemos detalladamente, el mismo libro lo dice. La Nueva Jerusalén es nosotros. Es un pueblo renovado, lavado en la sangre del Cordero, vestido de obras de justicia, que ha mantenido firmemente delante de él para que él more finalmente en nosotros. Lo escribe y vamos a... Es que el tiempo es tan corto. Ya damos 1 hora y no he pasado el versículo 9. Y yo pensaba hacer 2 capítulos. Bueno, sí. No corramos, vamos. Y yo queriendo correr y voy a paso de Michael Jackson hacia atrás. Bueno, pongámosle cuidado, aquí hice cosas muy bonitas. Por ahora analicemos que el ángel mismo le dice a él, la esposa del Cordero, ven y te la enseño, es la nueva Jerusalén. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Vamos a empezar a leer varias características, ¿cómo se le diría? Varias descripciones que, a ver quiénes son los pilos y me van a decir, uy, yo he leído esto en otro lugar. Y en qué lugar se leyó y a quién y de quién se refería. A ver, decía que su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las 12 puertas 12 ángeles con nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3, al sur 3 y al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y muros. La ciudad se había establecido en un cuadro, su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, 12.000 estadios son como 2.250 kilómetros. Es un número, pero leámoslo desde su lenguaje original, 12.000. El punto es el 12. Pasamos a kilómetros, pues ya pierde sentido. Uno empieza a calcular 2.000 kilómetros, o sea, era grande. Uno empieza a tratar de entender qué tan grande era, de dimensionarla, pero la clave aquí es ver los números, como desde el punto de vista de lo que están comunicando. 12 puertas, 12 pilares, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales, es decir, era un cubo. Tenía 12.000 por 12.000 por 12.000. Midió su muro 144 codos. 144 es ¿qué? 12 por 12. De medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. 12 otra vez. 12 puertas con 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como de vidrio,
Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo de ella. El Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Bueno, la descripción, si la analizamos, es muy bíblica. ¿Qué significa bíblica? Que es una descripción típica de una visión. Por ejemplo, en el libro del profeta, cuando habla de lo que todo el mundo espera como el tercer templo, donde se dan descripciones exactas, ¿no? Y aquí que el templo tenía tantos codos y tenía adornos de no sé qué, de querubines y había espacio para esto y das descripciones súper, digamos, claras al punto que uno puede sacar planos de eso. Y se han sacado, por supuesto, y la construcción del templo que muchos planifican hacer es conforme a esa visión. Pero es muy diferente al templo anterior. No tiene, de hecho, tiene muy poco que ver. Es muy diferente. Y al punto que tiene datos que nos hacen pensar es un templo que evidentemente se planifica o se piensa, se dice posteriormente a Babilonia, porque tiene elementos babilónicos, como los querubines, como las figuras que adornaban, eran muy babilónicas, lo que nos hace pensar que es una profecía para un pueblo post-Babilonia. Y el profeta que lo habla es post-Babilonia. O sea que, como cualquier profecía, está dando un conocimiento para un pueblo que lo puede entender por su propio contexto. Esta Nueva Jerusalén es muy diferente porque de hecho no la describe como un templo, sino como una ciudad plena, ¿no? Una ciudad plena, y le da unas medidas. El número constante de toda esta ciudad, ¿cuál es? El 12. El 12. En toda la descripción, el 12. Hay algo que es muy particular y la descripción nos puede recordar mucho a quién. Al sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Todo lo que está aquí descrito tiene que ver con un hombre y es el sumo sacerdote. Su pectoral, su diadema de oro. Era el único que en el templo, teniendo piso de oro, el templo de Salomón tenía piso de oro. Era el único que podía andar sobre ese piso de oro. La profecía de Ezequiel, de Zacarías, habla de que del templo y de Jerusalén saldrían fuentes de agua para todas las naciones. Y que del árbol, de las plantas de ella, de los que comieran, sería para la sanidad de la tierra y cosas así. Todo eso está en diferentes profecías, unas figuras constantes. Y habla de un ejercicio sacerdotal. Pues que, ¿dónde ejercían los sacerdotes? En el templo. Entonces, ¿quién era el sacerdote? ¿Quién era un sumo sacerdote? Era la persona más consagrada del pueblo. La persona más consagrada. Cuando se mencionan todas estas cosas tan hermosas, la verdad que lo que uno quisiera es ver eso. Ver una ciudad, no sé, que descienda del cielo con tal esplendor. Con tal esplendor. Que descendiera así como bajando. Y pues no voy a decir que no fuera posible. O sea, no lo sé. Pero la verdad, siendo muy honesto, no creo que este sea el sentido de como todo lo del pasado, de todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis. Hay una regla que tenemos que tener siempre presente. Hay una regla que siempre se tiene que tener presente a la hora de tratar de interpretar una profecía. Si tú interpretas una profecía de una manera, interprétala toda de la misma manera. Pero no pretendas interpretar selectivamente las profecías. Que el ejemplo de siempre es este. La profecía dice, y vi, así como dice, vi el cielo nuevo y tierra nueva. En otro pasaje dice, y vi del mar que ascendía una bestia con 10 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas en cada uno. Eso dice, lo vi. La pregunta es por qué para nosotros es fácil descartar, como no, es obvio, eso no va a pasar. Pero sí es muy fácil e incluso muy no, pero ¿cómo así que no va a venir la Nueva Jerusalén? O sea, ¿por qué hay un doble rasero a la hora de interpretar las profecías? La razón de ello se deriva de dos cosas principalmente.
se me ocurren. La primera es el deseo nuestro. Uno tiende a aprobar lo que quiere aprobar. Es decir, lo que dentro de uno dice, pues que yo creo que debe ser así. Y la otra es la tradición. Lo que la tradición, la manera tradicional de ver las cosas nos ha dicho que es. Pues si a mí siempre se me ha dicho y siempre hemos creído que pues hay una Nueva Jerusalén, digamos física, o de esta manera, pues como usted ahora me viene a decir que probablemente sea algo que para ser interpretado y no algo literal. Entonces la pregunta que cuando uno revisa eso, lo que tiene que hacerse es, ¿en qué momento dejó de ser una visión y se convirtió en algo literal? ¿En qué momento? ¿Quién te dice? ¿Cómo escoges qué parte de la profecía del Apocalipsis, que es una profecía, una sola? ¿Cómo escoges qué parte va a pasar literal y cuál no? Y ahí es donde está lo chévere, porque te das cuenta que todo es una sola profecía, una sola visión que tienes que tener. Entonces no puedes tener doble rasero. O decides que todo es literal o decides que todo tiene que ser interpretado. El hecho de que sea interpretado no significa que algo de esto no sea real desde un punto de vista, sino que dice que todo hace alusión a algo que necesita de una traducción, necesita de alguien que lo interprete, alguien que lo pueda comprender. Y por lo tanto, alude a cosas mayores, ¿no? Por eso ha sido chévere darnos cuenta que sí, la Nueva Jerusalén se refiere a una constante en todo el plano bíblico, y es la morada de Dios en medio de su pueblo. En toda la Biblia se ha descrito esto como el sentido de que Dios escogiera a su pueblo. Pero no cualquier pueblo. Tiene que ser un pueblo que esté vestido de esta manera. El lino fino de aquella mujer, sus obras justas delante del Señor, son equivalentes a las perlas y al oro y a toda esta vestimenta de esta Nueva Jerusalén, perfecta de ella, de las 12 tribus de Israel. Es decir, de la promesa hecha a Abraham y a sus descendientes. Se habla de la casa que hablábamos hoy que está construida. También se habla en un pasaje que las obras que son hojarascas se quemarán, Uh-huh. ¿sí? Pero las Que hará que lo son que es permanente. la que permanece y que esa es la que debemos nosotros Uh-huh. prepararnos en ellas y que las vamos a tener, o sea, no se pierden. Así es. Y si nos fijamos, toda esta profecía es bastante irreal en un sentido. Y es que dice, ya no habrá sol, necesidad de sol ni de luna. Para que esto acontezca, venga, que es que tienen que pasar cosas estelares. O sea, este universo tendría que dejar de ser lo que es. Tendría que, o sea, imagínense que ya no hubiese sol. Lo del cuerpo transformado, en el que ya nos, o sea, se ve diferente cuando hablan de cómo era Yeshua. Ah, sí. Entonces también nosotros tendríamos otro tipo casi de naturaleza. O sea, El traspaso. el punto de esto es que es desconocido, no imposible, sencillamente lo que Dios se proponga hacer, lo que Él tenga para bien en un futuro, pues será. No hay que ponerle misterio a eso, ni peros, ni verlo como imposible, no. Será lo que debe de ser. Pero lo que sí tenemos que revisar es que si es un libro que ha estado lleno de, y ven y te explico lo que esto significa, que es lo que le dice el ángel a Juan, significa que todo está dentro de ese mismo marco, ven y te explico, ven y entiéndelo. O sea, son visiones, Señor, ¿y qué significa esto? Cuando habla de significado es que no es su literalidad lo que él estaba viendo, sino que esto representa algo más. Entonces aquí describe a un sumo sacerdote perfecto, en quien habita toda la gloria de Dios. Según Hebreos, es Yeshua. Por eso decía, ya no hay necesidad de nada, porque el que lo llena todo. Él es todo y es perfecto. Si recordamos cuando les hablé de un tema que se llama el espacio sagrado, que significa que las cosas no son sagradas per se, sino es por lo que habita en ellas. Es decir, Israel, ¿qué es? Pues es una tierra más. ¿Y el templo qué es? Pues es una edificación más. Pero si Dios lo llena, es el templo sagrado y es la tierra sagrada. No hay nada que hacer. Pero si Dios no está, no es más que un cúmulo de rocas y no es más que una tierra más. Es lo que no habitaría ya en templos. Uh-huh. Hechos por manos de Por hombres. eso, entonces, cuando entendemos que lo que santifica un lugar no es el propio lugar, sino el que lo habita, entendemos por qué el Señor dice, y dejó el lugar, y su gloria se fue. Y llenó su gloria aquel lugar.
como cuando consagran el templo. Cuando estaba lleno de la gloria de Dios, créame, era el lugar más santo que existiera en la existencia, pues, porque el Señor lo habitaba. Pero cuando Él abandona el lugar, ¿qué es? Pues nada, un lugar muy bonito, y ya. Una esperanza, solamente eso. Ojalá el Señor lo llenara otra vez. Pero cuando analizamos esto, cuando hay finalmente una sincronía de lo que el Señor esperaba como su habitación, que no eran lugares, sino era un pueblo. O sea, si hubiésemos entendido que el que Él construyera un tabernáculo y un templo, no era más sino una representación muy pictórica, muy pintoresca de lo que Él esperaba, y era morar en medio del pueblo. Es su deseo. O sea, el Señor siempre ha expresado su deseo y no hemos atendido. Hay veces que uno dice, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. No, es que sí, Él ha sido claro. Él nos ha dicho qué espera. Morar en medio nuestro. Pero para morar en medio nuestro, Él no va a morar en cualquier lugar de inmundicia. Por eso decía aquí, allí no entrará ninguna cosa inmunda, ni lo que hace abominación ni mentira, son solamente los inscritos en el libro de la vida del Mesías. Así que ser el templo sagrado del Señor, ser su esposa, ser la nueva Jerusalén, ser Israel, el Israel celestial, representa ser perfeccionados. La santidad a la que hemos sido llamados desde el inicio, sean santos pues como Él es santo. ¿Por qué era necesario santificar incluso el tabernáculo, no? Se tenía que santificar porque se había contaminado las inmundicias del pueblo. Por eso cada cierto tiempo, que no recuerdo, el sacerdote tenía que esparcir sangre. Pues en Yom Kippur esparcía sangre sobre el mismo templo, tabernáculo, así con su dedo, para consagrarlo nuevamente, porque está en medio de un pueblo impuro. Entonces todo esto nos hace pensar que el propósito del Señor finalmente es que seamos un pueblo conforme a su imagen, que representemos su gloria, que no es necesario más focos. O sea, los astros, lo que habla aquí de esto es, ya no hay nada más que dé luz que Él. La luz a la que nos ha llamado es Él, y morando en nosotros. Y a ese nosotros me refiero a todos los que somos su pueblo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, capítulo 22, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno mes en su fruto. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no hay necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Ya con esto ya vamos a terminar, porque no queda nada. Finaliza la visión, ¿no?, de lo que estaba viendo, y es una ciudad que da vida, porque la vida está en ella. Y ese es el Salmo, capítulo 1, ¿no? Bendito aquel que no oye consejo mal dado, ni en caminos de escarnecedores andado, sino que en la ley del Señor se ha gozado. En ella estará su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Es eso. Es un pueblo que vive porque la vida está en Él, y Él es la vida del pueblo. Por lo tanto, tiene aguas de vida. Es que hay tantas profecías que uno empieza a ver como citas independientes que aludían a esto, y es tener vida así como la vida está en Él. Me dijo estas palabras. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, le dijo. Bendito el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y con esta aquí ya viene el cierre. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubiera oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira que no lo hagas. Ya es la segunda vez que lo hace. Por favor, Juan, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea todavía inmundo. El que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese aún. He aquí que vengo pronto, mi galardón conmigo
para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bendito los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros están fuera, los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama hacer mentira. Bueno, entonces le dice, Juan, esto que te has visto, todo, aquí ya termina la profecía, ¿no? Termina la visión. Todo lo que viste es verdadero, es fiel. Les he mostrado lo que ha de ser para que se alisten. Y aquí que vengo pronto, ¿no? Y aquí que vengo pronto. Guarda las profecías. Y este pronto de Yeshua, que ya han pasado, pues, ¿cuánto tiempo? ¿No? Vamos 2000 años y contando de estos eventos y Yeshua le dice, vengo pronto. Este libro no era para Juan. Este libro era para todos nosotros los que desde ese momento hasta ahora hemos estado esperando en él. Y Juan nos dice como testimonio, yo vi todas estas cosas, yo las oí, nadie me lo contó. Y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, ¿no? El principio y el último. Bendito los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea, bendito los que ponen cuidado. Y aquí le dice, si quieres seguir como impío, sigue como impío. Pero el que anda en justicia, pues manténgase allí, santifíquese más, lave sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar en las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén, para ser parte de ese pueblo, porque cualquiera que no será desechado y no será parte. Dice aquí 16, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vea, es que es una invitación abierta. El que escucha diga, ven. O sea, yo espero en esto. Y venga y tome de esta promesa. Y tome de la vida gratuitamente. No se te ha pedido, sino que seas fiel. Que creas a esto. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué tal? Ese cierre es tremendo. Yo vengo pronto, es el consuelo final de este libro. Le dice a Juan, todo fue una visión y esto ya está fuera de la visión. Yo vengo pronto. O sea, la venida del Mesías, estoy seguro, no es una visión, no es algo para interpretar, es un hecho que veremos. Sí, creo que es diferente. Justamente porque ese es el punto de cómo se lee, ¿no? Y la lectura, en la medida que tú leas adecuadamente, te vas a dar cuenta que es que ahí está la clave para entender las cosas que han de ser de una manera más, digamos que más acertada. La venida del Mesías es inminente, pero tan inminente como lo fue para Juan. Es decir, no te corresponde a ti acelerarte, pensar que tenga que ser ya, será que va a ser después. Tranquilo, simplemente dice Yeshua, aquí que vengo pronto. Y los que esperamos en el que decimos, ven Yeshua, ven, esperémoslo, anhelémosle, porque Él es la raíz de David, la estrella de la mañana, como mencionaba aquí. Mis hermanos, si esto no nos da esperanza, si esto no nos da alegría, o sea, que el Señor diga, vea, la historia no va a terminar mal, la historia va a terminar con justicia, la justicia se va a hacer, los juicios serán emitidos, pero ustedes, los que esperaron en mí, serán renovados, los que esperaron en mí, renacerán. Así que, ¿qué ha de ser luego? Pues ya de eso no tenemos conocimiento. Lo que sé es que el ciclo del Shabbat terminará. Ya terminó el reposo. Ahí sí podríamos decir, terminó séptimo día. ¿Qué sigue? Pues ahí ya no sé, no tengo ni idea. Lo único que sé es que vendrán más cosas. Vendrán más cosas porque Yeshua dice, esa es la vida eterna. O sea, cuando ya hablamos incluso fuera tiempo, si no hablamos de eternidad, pues es un plano completamente desconocido para todos. O sea, esa es la parte que recorta la parte finita del hombre a una naturaleza
eterno, Ujú. que este cuerpo no lo logra, Así es. no tiene la capacidad para vivir por ahí 120 y eso arrastrando la chancleta. Sí, sí, o sea, es algo que no se puede dar para nuestra Así es. naturaleza. Y por último les dejo con una reflexión que, otra vez, curiosamente, yo ya la había pensado cuando murió la esposa de un conocido, un pastor que apreció mucho. Cuando murió yo le compartí una reflexión que se me ocurre. Yo le dije, en un chat le dije, tranquilo, la muerte es como cuando un bebé nace. Ha salido de un estado anterior y el nuevo es mejor. No te preocupes. Piensa en ella de esa manera. Algo así le mencioné, diciéndole más cosas. Pero recientemente en una de esas cosas que uno ve por Instagram, alguien habló sobre esto y lo elaboró mucho más, o sea, como la misma parábola y fue muy bonito, entonces se los comparto y era algo así. Habían dos bebés en el vientre de su madre, ¿no? Y alguno le decía al otro, ¿sabes qué será después de esto? Y el otro le decía, ¿pero cuál después de qué? No hay nada. Y él decía, no, yo creo que vamos a salir de acá. Y él le decía, pues llevamos 9 meses y esto es lo que hay, no hay nada. Y él decía, ¿será que algún día conoceremos a nuestra madre? Y él decía, ¿quién es la madre? Pues, yo no la veo, no la conozco. Él decía, pues yo la siento. Él decía, yo no creo que haya madre, esos son inventos de otros. Y él decía, no, yo creo que conoceremos a nuestra madre y quizás andaremos en luz. Él decía, ¿qué es la luz? No la conozco, nadie la ha visto. ¿De qué me estás hablando? Él decía, no, ¿y qué tal todo sea diferente? ¿Qué tal andemos por nuestros propios medios sin necesidad de un cordón y caminemos? Él le parecía una locura. Él decía, no, tú estás hablando engaños, ¿no? Eso no existe. Niñadas. Madura. Le decía. Em, y, y, y lo curioso, creo que adornaba un poquito más, pero dejaba hasta ahí. Pero lo que podemos, digamos, reflexionar, incluso ir un poquito más allá, es que ninguno de nosotros le haya ningún sentido a lo que pasó en el vientre de nuestra madre. O sea, yo no me acuerdo qué hacía yo allá, ni me importa, y mucho menos quisiera volver allá. Porque es algo que pasó, pero soy la misma persona que estuvo ahí. Quizás así se trate de la eternidad. Es algo que no entendemos, nos parece todo imposible. Cuando estemos ahí, todo esto que vimos ni siquiera tendrá sentido. Será un recuerdo, si es que sea un recuerdo, no lo sé, pero sabremos para qué existimos. Ese es el momento en que para esto ahora he nacido, como dice por ahí una canción, para este momento soy. Es otro estado de nosotros mismos como cuando naces. Ya lo anterior no tiene sentido, pero sin ese previo no podías estar acá. O sea, esta vida es una parábola entonces de la eternidad. Que tengan todos ustedes una feliz noche, que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey